es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? En este capítulo de ¿Qué es?, vamos a estudiar los latidos cardíacos. Vamos a analizar cómo se producen, cómo se regulan, cómo se miden los intervalos entre ellos y qué nos dice estos intervalos sobre la salud del individuo. La frecuencia cardíaca es el número de latidos en la unidad de tiempo. La duración de los intervalos entre esos latidos genera frecuencias rápidas cuando los intervalos son cortos o frecuencias lentas cuando los intervalos son más largos. La frecuencia cardíaca es el número de latidos que hay en determinado tiempo, por ejemplo en un minuto. Y podemos registrar la frecuencia cardíaca de un animal consciente y sin ningún tipo de restricción del movimiento, como en el caso de esta ratita que tenemos acá, que en este momento está durmiendo, que tiene colocado un transmisor telemétrico que tiene unos electrodos que se suturan en los músculos pectorales de manera tal que podemos registrar la actividad eléctrica del corazón. Y a partir del registro de la actividad eléctrica del corazón podemos obtener los valores de frecuencia cardíaca. Este animal, por ejemplo, que está durmiendo, podemos ver su registro. Nosotros, a partir del registro del electro, podemos calcular la duración de cada ciclo y construir un tacograma, que es simplemente registrar, hacer un gráfico de la frecuencia cardíaca en función del tiempo. Acá tenemos el gráfico de frecuencia cardíaca, latidos por minuto en función del tiempo. Y vemos que hay aceleraciones y desaceleraciones que son normales y en realidad señal de salud. Pero que si el animal está enfermo puede cambiar y volverse este tacograma, que ven que aumentó la frecuencia cardíaca, pasó a 500 latidos por minuto y la variación de la frecuencia cardíaca se perdió. A su vez, estas variaciones de la frecuencia cardíaca están determinadas por la modulación que el sistema nervioso autónomo ejerce sobre el corazón. Por eso después vamos a ver cómo cambia si aislamos al corazón y calculamos su frecuencia cardíaca cuando está latiendo fuera del organismo. Podemos estudiar la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca también en un corazón aislado, como tenemos acá, separado del organismo, porque el corazón late en forma espontánea. Bruno colocó unos electrodos para poder registrar la actividad eléctrica de este corazón. Los estímulos están generados por el marcapaso fisiológico, que es el nodo sinusal. Es el que genera la frecuencia de descarga más alta y por lo tanto comanda al resto de los marcapasos. A su vez, aislado del organismo, podemos estudiar la regulación por el sistema nervioso autónomo si agregamos a la solución de perfusión las sustancias conteniendo acetilcolina o noradrenalina. Si bien lo tenemos aislado del organismo, a este corazón, podemos estudiar sustancias que el organismo genera para ver el efecto que tiene a nivel del corazón aislado. Por ejemplo, el neurotransmisor noradrenalina, que se libera durante el ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que la acetilcolina la enlentece. Bueno, ahora le vamos a mostrar en la clínica cómo se hace un registro de la frecuencia cardíaca. Para eso vamos a conectar a una paciente y le vamos a registrar el electrocardiograma, que es los latidos cardíacos, registra la actividad eléctrica del corazón, en este aparato, que es un electrocardiógrafo, que está conectado en este caso a una computadora para almacenar los datos en forma digital. Concomitantemente, en aquel dispositivo también se va a registrar el electrocardiograma, de manera de tener un monitoreo continuo del paciente.
El registro que hacemos en realidad es los latidos en función del tiempo, es decir, la distancia que hay entre cada latido es la frecuencia cardíaca. Esa distancia se puede modificar, o sea, la frecuencia cardíaca se puede modificar con la respiración. Solo con movimientos respiratorios, los movimientos respiratorios habituales, la frecuencia cardíaca se modifica. Pero mucho más se modifica si exageramos esos movimientos. Por ejemplo, cuando le pedimos a la paciente que haga una inspiración profunda y vemos cómo la frecuencia cardíaca se enlentece, o sea, los latidos se separan en el tiempo. Y ahora le pedimos que largue el aire, que saque el aire de sus pulmones y la frecuencia cardíaca vuelve al nivel anterior, pasó de 72, 73 latidos por minuto a 54 y luego de volver a eliminar el aire del cuerpo, pasa de nuevo a los 73 que tenía antes. Bueno, ahora vamos a mostrarles en este registro que ya realizamos previamente lo que es el electrocardiograma. Vemos que acá cada imagen es un latido. La distancia que hay entre cada latido, el inverso de eso es la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio físico progresivo y continuo. Vamos a registrar el electrocardiograma continuamente, pero le vamos a ir agregando cada 2 minutos, vamos a ir agregando pesas para que la resistencia sea mayor, por lo tanto la carga de trabajo sea mayor y vamos a ver cómo eso modifica la frecuencia cardíaca. Ahora arranca la paciente, ella tiene que mantener un ritmo de pedaleo de 20 revoluciones por minuto. La frecuencia cardíaca que tenemos como objetivo alcanzar tiene que ver con la edad. La frecuencia cardíaca que puede alcanzar un sujeto se calcula con una fórmula que es 220 menos la edad. Para un sujeto de 20 años, la frecuencia cardíaca a alcanzar sería 200. 220 menos 20, que son los años, serían 200 latidos por minuto. Bueno, ahora llegamos a una frecuencia cardíaca de 130 ciclos por minuto, que tiene que ver con la cantidad de esfuerzo que viene realizando ella, y vamos a ver cómo a partir de que se detenga, la frecuencia cardíaca se va a ir recuperando el valor que tenía en reposo. Eso lo hace en forma lenta, va a ir cayendo lentamente, ¿verdad? No cae abruptamente, sino que lo hace progresiva y lentamente. Bueno, acá tenemos los dos registros, es decir, el registro en reposo y el registro en el máximo esfuerzo. Vemos que los latidos están más frecuentes, el tiempo entre latido y latido es mucho más corto, eso quiere decir que la frecuencia cardíaca aumentó, se incrementó y eso se ve notoriamente. Y después del esfuerzo va a recuperar la frecuencia cardíaca que tenía en reposo. Bueno, hemos visto que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una característica del corazón normal. De hecho, muchas actividades rítmicas requieren variabilidad para ser efectivas. En la naturaleza, en el propio cuerpo humano, en las propias actividades humanas, los ritmos fijos implican algún tipo de anormalidad. Imaginemos, por ejemplo, un jugador de básquetbol que tuviera que atravesar la cancha picando la pelota y solo pudiera hacerlo en forma fija, sin variar su ritmo. Sería muy poco efectivo, evidentemente. Y si nuestros pies no varían el ritmo de sus movimientos, ¿podríamos bailar? Si nuestra respiración fuera fija y no tuviera variaciones, ¿podríamos bailar o correr? Evidentemente la respuesta es no. Esto pasa en muchas actividades del cuerpo humano, del ser humano, pero también en otras áreas como en la naturaleza, en los fenómenos climáticos o incluso en fenómenos económicos de la sociedad. Todas estas variaciones del ritmo integran lo que se conoce con el nombre de análisis de series temporales. Análisis para los cuales las herramientas matemáticas e informáticas son absolutamente fundamentales y nos permiten llegar a conclusiones adecuadas con estos estudios.
Es bueno que este grupo dé el mensaje a la gente joven de la importancia del tema que hemos tratado, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tema en el cual hemos trabajado mucho desde hace unos cuantos años acá en este lugar, en el Hospital de Clínicas, pero que también tiene contactos con otros investigadores de otras áreas de la Universidad de la República, por ejemplo, el departamento, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias, y incluso fuera del país, ¿no? Es decir, investigadores de Cuba, de Polonia. Es como interesante capaz discutir o que quede claro que el campo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un campo abierto no solo en la fisiología, sino, como decían recién, a la ingeniería, a la electrónica, a la informática. Y lo otro que es muy importante recalcar es que cuando uno empieza la carrera como fisiólogo o como estudiante de medicina, piensa que ya se sabe todo, que la fisiología del corazón está totalmente entendida, que las patologías están totalmente entendidas, y cada vez que uno va estudiando un poquito más se va dando cuenta cuánto menos es que sabe y cuánto nos falta por aprender. Y a su vez es bueno que podés sacar bastante información a partir de un registro corto de la actividad eléctrica del corazón. En todos los temas, la actividad biomédica tiene que tener un ida y vuelta de las ciencias básicas a la clínica y de la clínica a las ciencias básicas. Eso es un ejemplo muy claro.